Buena semana, ¿qué tal? Buena semana, José. Bien, acá intentando dilucidar, como decía en la introducción, dónde estamos parados y qué puede pasar después de las elecciones, ¿no? Claro, es como que tenemos que decir, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa en el cortísimo plazo, Sí. que es esta semana? ¿Qué pasa en el corto plazo, que es hasta la tercera semana de octubre? ¿Y qué pasa en el corto, mediano plazo, que sería hasta fin de año, ¿no? Estamos en septiembre, todo esto en 3 meses, ¿no? O sea, lo Sí, cual refleja, con todas las antes cuando definiciones hablábamos que de hay. corto, mediano y largo, uno decía, bueno, de acá a 4 o 5 meses, de acá a un año, de acá a 5 años. No, no, acá estamos todos en esta cosa casi, bueno, primero el balance, ¿qué está pasando en este momento, ¿no? O sea, Ujú. es un hecho de la realidad que el gobierno hace esfuerzos desesperados para que no se le vaya el dólar más para arriba, entendiendo por más para arriba por fuera de la banda, Sí, y para eso está tomando medidas que son insostenibles, no las puede sostener mucho tiempo más. Cuando digo mucho tiempo, no la puede sostener semanas, no la puede sostener hasta octubre, digamos, ¿no? claro. ¿Cuáles son esas medidas? Primera y principal, una tasa de interés por las nubes, ¿no? En base a que cada vez que vencen letras o bonos del tesoro, a los bancos para que las renueven y para no pagársela les ofrecen la tasa de la tasa de la tasa, ¿no? O sea, Ujú. y ya vamos a la astronomía en los números. Segundo, que los bancos, como así todo, a pesar de que le ofrezcan la tasa, la tasa y la tasa, en algún punto hay muchos que dicen, no, mirá, igual, yo quiero dólares, dame la plata, voy a comprar dólares, Sí. entonces les empiezan a poner más medidas de restricción, ya un conjunto de medidas de intervención que son casi lo contrario de lo que plantearía cualquier planteo liberal, ¿no? O Ajá. sea, te pongo un encaje y no podés usar el 53% de los pesos que te depositaron. O si sos un banco y tenés en tu balance, no sé, $1.000 y es el anteúltimo día del año, no podés comprar ni un Sí. dólar más el último día porque el último día no puede tener más dólares que el anteúltimo. O algo que en otra época hubiera puesto el grito en el cielo, digamos, Milei, cualquier liberal, que es que artificialmente el Banco Central juegue en el mercado de futuros, Ajá. o sea, a quien quiera le diga, yo te garantizo que el dólar base no va a pasar los 1.450 y si no te pago la diferencia, eso es mercado de futuros, y el Banco Central ya tiene 6.000 millones de dólares comprometidos ahí, ¿no? O sea, Sí. una locura lo que va a tener que pagar si le erra en esa apuesta. Y a esto agreguémosle este dato que algunas consultoras empezaron a trabajar este fin de semana, que es ya directamente la mentira, a pesar de que el gobierno dice que no está vendiendo dólares cash, mirando un poquito los números de la tesorería y la contabilidad, saltó, che, mirá, te faltan 300 millones de dólares, tenés Ajá. 300 millones de dólares menos y 300 millones de pesos más, por lo tanto vendiste 300 millones de dólares. ¿A quién? Y no sé, pero no está más, lo vendiste al mercado para mantener el tipo de cambio. Sí. O sea, esto es hoy, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene, tasas por las nubes. La imagen sería como un dique donde de un lado esté el agua de las tasas, arriba, 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 y que en algún momento se cae. Cuando se caiga sube el dólar, ¿no? Que es lo que Bueno, hay del otro José, lado. perdón, te quiero sumar un dato Mm, más en este contexto que vos estás describiendo de medidas que van lanzando el gobierno y leí este fin de semana en el portal Todo Noticias y que de hecho lo busqué ahora porque me parecía interesante que el gobierno volvió a subsidiar la luz y el gas a las familias de altos ingresos y lo plantea la nota para contener la inflación. O sea que está lanzando una serie de medidas con un fin electoral, uno puede creer, para Claro, contener parte de esa inflación y que también no vaya a repercutir nada. otro plan platita. claro, claro, el problema es que le sale mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la Sí, inflación terminó agosto y la inflación va a ser otra vez arriba del 2%. O sea, la inflación, acordate que estábamos diciendo 1,6 en mayo, otro número con 1 en junio, bueno, y ahora se fue de vuelta al 2. O sí, sea,
uno podrá cuestionar las jugadas electorales, pero el problema es cuando encima te salen mal, ¿no? Porque vos estás tratando de mantener el dólar y el dólar sigue subiendo, tratando de mantener la inflación y la inflación otra vez te arranca. Por Claro. lo tanto, este es el panorama concreto que tiene el gobierno. Y el otro elemento es que también hace 4 meses que producto de toda esta locura, ya se está en recesión, ¿no? Digamos, Ujú. hace 4 meses que contra el mes anterior, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que sería el índice de cortísimo plazo que después termina armando el PBI, está dando que contra el mes anterior venís cayendo, ¿no? Claro. O sea, con lo cual, y esto ya hace 4 meses. A Ujú. esto se le pueden agregar un montón de indicadores de cómo cae el consumo, que los Sí, hemos sí. ido Ahora, trabajando a medida José, que fueron pasando los tiempos, vos ¿no? decías recién en esta descripción que dabas del escenario actual para después trasladarnos a lo que puede suceder después de las elecciones, pero vos decías lo complicado que le es al gobierno sostener estas medidas hasta octubre, que es casi insostenible. Claro. ¿Qué otras herramientas podría tener si quiere mantener esta posición? ¿Existen o se la juega de lleno a esto? Bueno, el gobierno se la juega de lleno a esto, Ujú. sabe que este tipo de medidas son prácticamente insostenibles durante más de un mes y Sí, por lo tanto se la juega de lleno el primer pleno. El primer pleno es el domingo que viene, ¿eh? Por eso te claro. digo que hay un corti. Esto es la foto y así va a seguir esta semana. Inclusive no te llame la atención si hay alguna otra medida nueva de subetaz, alguna cosa nueva que aparezca en estos días. Claro. Eh, Esto va a ser así hasta el domingo. ¿El gobierno qué se juega? ¿A qué? Y esto, bueno, esto es el gobierno y hay acá sí hay un acuerdo de todos y que hay 3 escenarios. Aquí hay 3 escenarios posibles. El escenario optimista para el gobierno es que el gobierno gana, ¿no? Ujú. Gana o empata, vamos a decirlo así. Gana o Sí. empata. Yo te diría que Y hoy es en ese empata. escenario, Optimista, ¿eh? bueno, no importa, digo, veamos, no sé, gana o empata, porque tenemos también todo el efecto, el otro efecto, ¿no? El efecto Karina. Claro. Pero gana o empata y entonces esto se afloja un poco, entonces baja un poquito la presión sobre el dólar, algún capital del exterior, algún especulador mete un peso, Claro. digamos, y con eso la presión tan fuerte permite que se llegue más o menos ordenado así, ¿no? En recesión, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, sin nuevos movimientos del tipo de cambio hasta octubre. Ese es el escenario optimista. Sí. Después tenés el escenario de empate. El escenario Ujú. de empate, que el escenario del medio, vamos a decirlo así, es que el gobierno pierde por 4 puntos más o menos, por un Sí. 4% de diferencia. O sea, pierde, pero no es descabellada esa derrota, y por Claro. lo tanto el gobierno puede seguir diciendo, bueno, pero esta era una elección local, la de octubre ganamos nosotros, ¿no? En ese escenario, y ese es el escenario donde todo sigue sigue este estropicio de las tasas altas, y el Ujú. gobierno va a tener que hacer el esfuerzo de mantener, o sea, Sí, hay todo un mes rompiendo las más. cadenas de pagos, como lo dice el propio Caputo. Él dice, esto es provisorio, pero él dice, esto genera recesión, Ujú. esto genera recesión, ¿no? Va a aumentar la recesión. Esto sería, y después tenés el escenario de lo que ellos llaman el fin del mundo, que sería una derrota muy grande, o sea, por más de 4 puntos, o sea, pierde, la libertad avanza por más de 4 puntos, que ya preanuncia de que, bueno, que es muy difícil que lo pueda dar vuelta en octubre, y ahí yo creo que realmente ahí no tienen plan B, ¿eh? No sé qué van a hacer. Ujú. Ahí entra la psicología locoide del presidente y ahí ya no me animo, ¿no? No me animo porque puede decir cualquier cosa. Sí. Pero es así, digamos, es el cualquier cosa más absoluta, como ya lo hemos visto en las tomas de decisiones varias veces, ¿no? Con Ujú. un Caputo que yo creo que está asustado porque sabe que no puede controlar a Milei en un escenario de estas características. Claro. Esos son los escenarios de corto plazo. Sí. Después vienen los escenarios post-octubre. Correcto. Yo creo que los escenarios post-octubre, que también hay un post-octubre, sería al día siguiente de las elecciones. Ujú. Ahí yo creo que el gobierno no zafa de hacer fuertes modificaciones, o Sí. sea, va a tener que, aun cuando gane,
va a tener que mover el tipo de cambio un poquito, va a tener que generar 3 o 4 cosas hasta que, recordemos que el gobierno necesita juntar más de 4.000 millones de dólares para enero, porque otra vez vencen los globales, la Sí. deuda, ¿no? Y tiene una montaña de vencimientos al año siguiente, por lo tanto, es cierto, van a entrar 1.000 millones de dólares del FMI en noviembre y diciembre, pero algún movimiento, ahí lo están diciendo todos los que apuestan a futuro están diciendo el dólar a futuro a noviembre a 1.500, o sea, nadie pierde plata, todos están clavando el dólar ahí de mínima 1.500, ¿no? O sea, Ujú. ese movimiento y el gobierno se va a comer, obviamente, un aumento inflacionario porque va a tener que soltar todas estas cosas que está sosteniendo. Pero esa es la línea del gobierno, la línea de Milei. Bueno, ya la gente votó, ahora que se joda, ¿viste? Ahora le Ujú. damos, ¿viste? Palo y palo. Eh, y por supuesto, esto será más agudo o menos agudo, o sea si pierde, el desbarajuste será más grande y por lo tanto probablemente el movimiento del tipo de cambio pueda ser más un corcoveo que más complicado. Si el gobierno gana, este ajuste puede ser un poquitito más moderado. Lo Ujú. que viene pegado a esto, eso sí, es si el gobierno gana, y esto sí es un escenario parecido a Macri 2017, Sí. si el gobierno gana, lo que espera el FMI, lo que esperan las patronales, lo que esperan los especuladores internacionales es que al otro día ya tire leyes de reforma laboral, reforma jubilatoria, ¿no? Y arranque Claro. una especie de motosierra 2 hacia lo loco, así, ¿no? Tirando todo, tratando de generar rápidamente las reformas estructurales que aunque no salgan el mes siguiente, sí genere una expectativa tal que puedan entrar capitales del exterior y ahí el equilibrio, porque siempre el tema es no hay dólares, este es el punto básico de todo esto es Ujú. ese, no hay dólares. Y Ujú. el gobierno está comiéndose los dólares del FMI, lo hemos dicho, ¿no? O sea, el gobierno ha gastado, desde que se abrió el cepo a las personas, ya se gastó todos los dólares del FMI, todos, Ujú. Wow. ¿no? Y lo único que tiene son 1.000 millones de dólares, porque ahora no hay grandes platas que entren por exportaciones, eso no es hasta el año que viene. La única entradita que tiene son 1.000 millones de dólares que todavía le debe el fondo del préstamo, que entrarán en noviembre y diciembre. Pero Claro. es la única entrada José, fuerte de plata que tiene. sí, y en este Sí. sentido, después de las elecciones del 26 de octubre, ¿podemos llegar a esperar algún cambio en el equipo económico del gobierno? Bueno, ahí ya entramos en el terreno del chisme, ¿no? Ujú. Digamos. Que es Eh, y, interesante. Dicen que las y, personas viven del chisme, y, José. Claro, porque también es una revalidación y, de Luis Caputo, que ya tiene 2 años en el y poder. Caputo, yo creo que Caputo está de salida en un cambio de gabinete importante, ¿no? O sea, recordemos que hay un cambio de gabinete importante en marcha, porque obviamente de mínima se va a Bullrich y de Petri. Claro. Ujú. Y Adorni. Entonces, si se va Bullrich y Petri, se va Adorni, bueno, entonces en un cambio de gabinete de esas características, yo creo que Caputo se va y yo creo que Caputo se quiere ir, ¿no? Esto ya es una opinión muy personal, yo creo que Caputo se quiere ir. Ahí se abren algunas hipótesis. Una es la hipótesis de la continuidad del equipo, concretamente Pablo Quirno, ministro de Economía, concretamente, Sí. ¿no? El que ya Pablo Quirno tomó, de hecho, el número 2 formal es José Luis Daza, Sí. pero José Luis Daza tiene dos contras. Ojo, con Milei todo puede ser, ¿no? Pero José Luis Daza tiene dos contras para ser ministro de Economía. La primera es que es chileno, no es argentino, Sí. Ujú. ¿no? Sería un tema ya. La segunda es que a fin de año hay elecciones en Chile y es posible que la ultraderecha gane las elecciones con Kast. Y recordemos que José Luis Daza era el asesor económico de Kast que perdió contra Boric. O Ujú. sea, no sería extraño si Kast gana las elecciones que se lo lleve a Daza Claro. de ministro de Economía en Chile. Claro. Entonces, este viceministro no sé, no lo veo, es medio disruptivo, es medio difícil. El ordenadito, el que viene hablando, que habla todo el tiempo, que cuando Caputo se calla habla él, el que viene haciendo de número 2 es Pablo Quirno, Ujú. ¿no? Sería mantener la línea. La otra es directamente, también se habla, pateas el tablero, vuela todo por el aire y va un ministro de Economía, que es el tipo Sturzenegger, ¿no? Claro. Eso, o sea, también lo charlamos, es otra variante demostrando que acá lo que la política económica ahora no va a ser simplemente mayor ajuste, que Ujú. ojo, simplemente, este año vas a terminar con 1,5 de superávit fiscal después de haber reventado todo,
para poder cumplir con el año que viene tenés que ir a 2,2 de superávit, o sea, tenés que duplicar el ajuste, ¿no? Ujú. Eso, bueno, ahí aparece, digamos, la figura de Sturzenegger como posible, que además tiene buena onda con Milei, ¿no? Por supuesto, ahí podría, no llamaría la atención, digamos, un cambio de esas características y no sería terriblemente disruptivo para la lógica de lo que. Tampoco la de Kirchner, ¿no? Pero Kirchner y todo el equipo, es el mismo equipo sin Caputo, sería, ¿no? Sería básicamente lo mismo. Quedaría toda Bausil en el central, quedaría todo lo mismo. Yo creo que Sturzenegger podría implicar un cambio más grande de Claro. gente. Es otro equipo, claramente, es un equipo dentro de las internas liberales peleado con el otro, ¿no? Digo, recordemos que esto viene de las viejas historias de la época de Macri, donde se odiaban entre ellos, ¿no? Ujú. Uno, de hecho, le sacó el lugar al otro. Así que, bueno, Claro. son las posibilidades de cambio de hombres en el marco de esto, que evidentemente será más suave o más abrupto según los resultados electorales. El gobierno está jugando con fuego, porque cualquier gobierno trata de aflojar un poquito, sobre todo frente al dólar, ¿no? Sobre todo Ujú. frente a el momento preelectoral. Una cosa es que diga, bueno, tenemos que ganar nosotros y que nos gane el otro, ¿viste? Que no vuelve a pasar. Esas cosas son por parte de la campaña. Ahora decir, Claro. si no gano yo al día siguiente, es el fin del mundo, es como que vos le estás diciendo a alguien no te quedes en pesos, ¿no? Nadie se quiere quedar en pesos para el fin del mundo. Bueno, son esas cosas que ya las charlábamos, ¿no? Ujú. Bastante parecidas a las que hacía el gobierno y provocaba lo que provocaba en el periodo electoral de hace 2 años. Pero Claro. eso le generaba que volaba el dólar de masa, ahora te vuela el propio, Ujú. ¿viste? Estamos en la misma discusión. Sí, sí, correcto. Vamos a ver entonces qué sucede, como bien marcas vos, José, en estos plazos que son de cortísimo, cortísimo plazo, de Sí, mediano plazo, de corto plazo y a largo plazo con este post-elecciones, que el largo plazo, igual como bien aclaraste vos, es de acá a diciembre, o sea, los últimos 4 meses del año, que serán bastante agitados para la Argentina porque obviamente está en medio del calendario electoral. Si te parece, seguimos la charla el próximo viernes, José, y por supuesto vamos a estar a la espera del resultado de la inflación que algo estuviste adelantando en esta columna. ¿Te parece? Un 2 adelante. Dos, no. Dos adelante. dos adelante fijo. Un 2, 2. Sí, 2 sí, 2 sí. Después vemos 2-0, 2-1. Vamos a ver ahí, pero 2 adelante. Dale, José, te mando un abrazo grande. Buena semana. Bárbaro, nos vemos. Chao, Chao. José.